Muchas gracias. Bueno, primero compartir como corresponde el dolor que tuvimos esta mañana, ¿no? Cuando nos enteramos a la madrugada, a la mañana, y lo impactante que es, a pesar de lo inevitable que es la muerte, pero sobre todo la avanzada edad de Fidel, cómo nos choqueó, ¿no? Cuánto este hombre fue en nosotros, en la historia. Pero es así, como decía Alicia, qué mejor homenaje que en esta tarde lluviosa estar acá pensando en algo que él de esto algo sabía, de geopolítica, estar con tantos jóvenes y encontrar un momento en la resistencia, en la pelea, en la bronca, a veces en la depresión para pensar cómo seguir. Tal vez una debilidad del movimiento popular es descuidar el debate de las ideas. Estamos más preparados, más predispuestos a pelearla, a enfrentar, a sufrir, a resistir, que a pensar. Y esto, compañeras y compañeros, es una batalla de ideas. El que no entiende eso, ya perdió la batalla. Entonces, nos felicito a los organizadores, de vuelta a los compañeros del peronismo militante por todo lo que le pusieron, lo hicimos entre varios, pero es evidente el esfuerzo que han puesto y hoy nos convocamos a pensar geopolítica, ¿no? Es esta ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos. ¿Y cómo pensar una revolución, una liberación si no pensamos en qué mundo vivimos? ¿A quién se le ocurriría, sino que a solo aquel que tiene ambiciones electorales, personales, no comprender el mundo, no entender la región y entonces saber qué debo hacer yo en la región? Y en nuestra región, compañeros, antes que en el 1900 un sueco inventara la palabra geopolítica y hasta el día de hoy, y por bastante tiempo, van a convivir dos concepciones geopolíticas que hacer con nuestra región. La primera es la del imperio dominante, ¿no? La de Estados Unidos, que surge como imperio. Su concepción inicial con los peregrinos Mayflower ya era la idea de ser un imperio, ¿no? Ese destino manifiesto, esa indicación que le había dado Dios de ser el pueblo elegido, esa cosa que se teorizó, esa excepcionalidad norteamericana. Está escrito, otra virtud de la derecha que piensa y escribe lo que va a ser, ¿no? Esa idea del destino manifiesto y de la excepcionalidad norteamericana. Es decir, todos los pueblos son iguales, menos los Estados Unidos. Así lo plantean, lo teorizan y lo ejecutan. Inicialmente ya tuvieron esa concepción, ellos se extienden hacia el oeste, ¿no? Hacia el este, se extienden hacia la conquista, se expanden hacia el otro océano, toman México, ¿no? Qué cara dura ahora hacer un muro con el país que le robaron la mitad del territorio. ¿Cómo nos influye la ideología dominante con la cultura? Que los malos son los mexicanos bigotudos que estaban en guerra con el pobre John Wayne, que le venía a robar la mitad geográfica del territorio, ¿no? Entonces esa es la concepción que tenían. Se expanden hacia Centroamérica, el Caribe, conciben el Golfo de México y el Mar del Caribe como un mar interior e influyen políticamente sobre América Latina con la teoría Monroe. América para los americanos. Consideraron siempre el patio trasero. Esa es una de las visiones geopolíticas que se tiene sobre estas tierras. Alguien está pensando en nosotros, sometiéndonos, pensando que somos parte de su ejército, que somos parte de sus recursos, y así lo ejecutan. Y la otra concepción, dispersa, deshilachada, muchas veces sin continuidad histórica,
la otra concepción geopolítica que enfrenta al imperio es la de la patria grande, ¿no? Eso es lo que está en disputa, de verdad, ¿no? Con esta concepción de que no podemos una Argentina libre sin una región unida. Esa es la otra concepción, la que nos toca a nosotros, la concepción geopolítica de la patria grande, de una América del Sur, de una América Latina que pueda ser vista como una unión conceptual, quiero decir, y que pueda jugar en el mundo desde allí. Eso estuvo en los Libertadores, enunciado en Bolívar, en San Martín. No digo, ¿por qué se iría a San Martín si no se hubiera esa concepción a pelear a otros países cuando había conseguido la independencia de Argentina? ¿Por qué Bolívar se preocuparía en extender y arriesgar y comprometer la independencia que había logrado en Colombia yendo a Perú? ¿No? ¿Por qué el Che abandonó su comodidad, su bien ganado lugar en Cuba para pelear en África y en Bolivia? Porque tenían esa concepción de que la liberación tiene que ser colectiva. La tuvo Mariátegui, la tuvo Perón, ¿no? A los que les gusta nombrar tanto a Perón, deberían leerlo más y comprender la visión que él tuvo cuando plantea el ABC. Por ahí no lo leen porque no les conviene lo que Perón decía, pero Perón planteaba esta idea del ABC, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, todos sabemos. Él lo hace obviamente para enfrentar al imperio que lo estaba hostigando desde que él había puesto Baradeno o Perón, liberación o dependencia, patria o antipatria, ¿no? Pueblo o dependencia, él había puesto en esa figura Baradeno o Perón. Y Argentina fue castigada por esa decisión soberana del general Perón mucho tiempo, ¿no? Eligieron a Brasil como gendarme y durante mucho tiempo nos castigaron. Pero ¿qué es lo que creía Perón además de juntarse para negociar o enfrentar mejor con el imperio? Él se dio cuenta que en este proyecto de sustitución de importaciones no le daba la estructura ni el mercado argentino de 20 millones. En aquella época necesitaba juntarse con Brasil y con Chile para poder generar una industria complementaria y entonces un mercado mayor. Claro, así lo voltearon a Perón, así lo hicieron suicidar a Getúlio Vargas y así lo voltearon a Videla, que era el militar que en Chile impulsaba esta idea del ABC. Es decir, vamos a ver que cada vez que se trata de instrumentar otra visión geopolítica que era dominante, ahí viene la agresión brutal del imperio. Y lo tuvieron los grandes de esta época, por supuesto Fidel, y la tuvo Néstor, y la tuvo Lula, y la tuvo Chávez. Es llamativo que en octubre del 2003, recomiendo a los jóvenes presentes y estudiosos que lo hagan, lean en la Declaración de Buenos Aires, ¿no? Néstor y Lula. Hacía poco que Néstor había asumido en un país con un despelote bárbaro. Lula también, 9 meses allí, que había tomado las riendas en Brasil y sin embargo se detuvieron a escribir lo que iban a hacer. El consenso de Buenos Aires en confrontación con el consenso de Washington, ¿no? Y es extraordinario ver y muy motivador lo que escribieron y lo que hicieron. Todos ellos también fueron gestores de esta geopolítica. Por eso es tan importante lo del no al ALCA. A veces la cercanía hace perder perspectiva histórica de lo que significa haberle detenido un proyecto que el imperio había preparado en el año 88, cuando absorben la economía de Canadá, como segundo paso crean el NAFTA, como tercer paso hacen acuerdo de libre comercio con los países andinos y como cuarto paso era el ALCA. Y cuando iban a consumarlo, le decimos que no, es decir, le rompimos allí un plan muy elaborado, lo que habían invertido muchos ellos. Y eso Néstor, Lula, Chávez, lo hicieron con toda premeditación. Tenían conciencia histórica de lo que estaban haciendo, tenían conciencia que si hacían esa concesión, la visión geopolítica
enemiga de nuestros pueblos, iba a tener una gran herramienta. Pero claro, ellos se prepararon. Y acá, nuestro déficit, compañeros. El enemigo aprende de sus errores. Aprende de sus errores. Esperemos que el movimiento popular haga lo mismo. A mí me llamó la atención, seguramente a Alicia, a Julia le pasaba lo mismo, éramos muy pibes, pero claro, parecía que cuando en Vietnam habían sido derrotados militarmente los Estados Unidos, era el fin de ellos y el comienzo nuestro. Y ellos aprendieron de la derrota militar, única derrota. Y nosotros nos confiamos en que la fuerza de aquella inercia nos iba a llevar y no nos dimos cuenta que nos estaban cambiando la estrategia. Y así fue con el no al ALCA. ¿No? Ellos implementaron un sistema alternativo de integración con la Alianza del Pacífico, impulsaron una nueva derecha, Macri, Capriles, Piñera, la calle Pou, y desmembraron la integración. Claro, ¿cómo ellos no van a querer el Parlasur? Ellos no quieren el Parlasur, no quieren el Mercosur, no quieren la UNASUR, no quieren la CELAC, no quieren la unidad latinoamericana, porque entonces nos atienden de a uno. Si nosotros no concurrimos, no planificamos, no negociamos y no golpeamos juntos, nos atienden de a uno. Esa es la base de nuestra necesidad geopolítica. Entonces, eso ha sido el intento de ellos, tienen un grado de éxito, pero no hay fin de ciclo, compañeros. Eso es otra mentira más que nos quieren hacer creer, no hay fin de ciclo. No, yo ya escuché el fin de la lucha armada en los 70, el fin de la lucha de clases en los 80, el fin del socialismo en los 90, el fin de las ideologías y ahora es el fin de ciclo. Hay una disputa, todos hemos aprendido desde chiquitos que la política es la lucha de clases y de sectores y nunca ninguna victoria definitiva. Y en eso nosotros, como decía Saramago, tenemos que tomar esa frase que decía el poeta: la victoria tiene un defecto, que no es eterna, pero la derrota tiene una virtud grande, que no es eterna. Entonces, claramente el pueblo va a volver, los ciclos no se terminan, y ese determinismo de que hay un ciclo también tiene algo muy negativo. Porque si hubiera un ciclo popular primero, conservador después, y después habría un ciclo popular, yo espero que de alguna manera ese determinismo de los ciclos haga que en un momento venga mi ciclo. Entonces espero, me junto con mis amigos, más o menos me preparo y después volverá. Eso también es mentira. Hay una lucha en el medio de todo eso. Entonces, me parece que lo que hay es un hartazgo del sistema, hay un hartazgo de la representación, y quiero decir acá que también hay una necesidad y una crisis dentro del movimiento popular, ¿no? Sería equivocado creer que solamente la derecha tiene dificultades para gobernar, que el imperio tiene evidentemente tropiezos, con estos triunfos del Trump, lo del Brexit, lo que decía Juan Manuel, y nosotros no. El movimiento popular claramente va a volver. El problema es quiénes vamos a ser integrantes de ese movimiento popular que vuelva. Y en eso, para terminar, creo que nosotros tenemos que fijar nuestro destino. Claramente tiene tres elementos. En primer lugar, recrear el proyecto popular, tomando lo mejor de nuestra historia y corrigiendo las insuficiencias, ¿no? ¿Y por qué es tan importante que tomemos nosotros la idea de la integración? Porque está faltando una teoría de la integración. Ojalá este Congreso, compañeros, salga con el desafío, con el compromiso de elaborar una teoría de la integración. Mientras no la tengamos, va a ser muy difícil pensar en volver de verdad. Esa teoría no pudo ser instrumentada, terminada. ¿Por qué? Porque estaba por los compañeros nuestros, Lula, Chávez, Néstor,
sobre ejecutada y subteorizada. La academia estuvo ausente en esa teorización de la integración. Es decir, nosotros tenemos que teorizar los militantes, no esperar de la academia cómo será esa integración que soñamos. Y por último, seguramente, recomponiendo el movimiento popular, donde cada organización, cada persona, cada militante tendrá que revalidar títulos. Acá no va a bastar, compañeros, con haber peleado contra el menemismo, con haber estado en nuestro gobierno para tener derecho a participar en la próxima, ¿no? El carné de militante se renueva todos los días. Todos los días. Un proyecto popular recreado, una integración regional donde debamos abocarnos a una teoría de la integración y una unión con los BRICS. Nosotros tenemos la gran posibilidad y la obligación hacia el mundo de que nuestra región sea un polo en un mundo multipolar. El imperio está con problemas, los BRICS están así presentes de contrapeso, América Latina tiene el compromiso para que sea más posible debilitar el imperio norteamericano, de ser un polo en el mundo multipolar. Y estoy convencido, compañeros, que nuestros pueblos aprendieron de los últimos años, aprendieron de la historia y van a enfrentar a su enemigo con ideas, con inteligencia, con valentía y con voluntad de vencer. Muchas gracias.